Bienvenidos, nuevo capítulo de Vértice, otra vez un Express, pero esta vez internacional y nada menos nos acompaña nuestra compañera Micaela Gorriti. ¿Cómo estás, Micaela? Bien, ¿y vos? Muy bien. Bueno, ¿qué pasó? Porque parecía que iba a ser un final parejo, que iban a estar ahí y al final Trump arrasó. Al final Trump sí ganó con una cómoda diferencia. Las encuestas, bueno, le erraron bastante en ese sentido, que daban un escenario mucho más cerrado, de que capaz no se iba a saber hasta días después el resultado y demás. Y bueno, no fue el caso, ya a la 1 o 2 de la mañana por acá ya se sabía que ganaba Trump. Por colegios electorales, digamos que muy brevemente, ellos eligen, los estadounidenses eligen presidente de forma indirecta, o sea, el pueblo vota a representantes que se llaman colegios electorales y, bueno, dependiendo de cada estado, tienen distinta cantidad de colegios y esos colegios son los que eligen al presidente. Entonces, la novedad fue por doble partida en el sentido de que, bueno, Trump gana por los colegios electorales y por el voto popular. Porque ya había perdido, en realidad, cuando enfrentó a Hillary. Exactamente. Ganó por los... en votos creo que había estado 2 millones y pico abajo. Exactamente. Hillary había ganado por el voto popular, digamos, fue más favorable a ella, pero no llegó a los colegios electorales, que el numerito mágico era el 270. O sea, el que tuviera 270 colegios ganaba. Y ahí Trump tuvo algo así como 276, si no me equivoco, y Kamala quedó bastante más atrás, como 30 menos, por lo menos. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a Kamala? Bueno, yo creo que son varias cosas. Por un lado, hay que tener en cuenta el tema del voto voluntario, ¿no? Que allá el voto no es obligatorio, como acá en Uruguay. Entonces, esta derrota creo que, por un lado, nos dice que hubo una movilización exitosa por parte de Trump de ciertos electorados, por ejemplo, los hombres. Hay perfiles muy marcados de hombres jóvenes, de áreas rurales, por ejemplo, que votaron por escándalo mucho más a Trump que a Kamala Harris. Creo que ahí hubo un éxito de Trump en eso, en marcar esta elección como una especie de plebiscito del gobierno, sin darle tanta atención a las cosas más de fondo, del proyecto de país, del tema, bueno, de los derechos reproductivos, que estaba muy presente también en muchos estados. Estaban votando enmiendas constitucionales sobre estas cuestiones. Entonces creo que él tuvo éxito en eso, en presentarlo como un plebiscito del gobierno y no tanto en cuestiones más de fondo como se hacía capaz del lado de los demócratas, que se enfocaban más en esto de tema de las libertades, de la democracia y todas esas cuestiones. Escuché por ahí que una de las razones podía ser que había perdido, es decir, habían subido mucho las cosas, entonces la gente como que, bueno, obviamente había perdido posibilidad de comprar lo mismo que compraba antes con los sueldos, porque los sueldos en este caso no suben junto con todo lo que subieron las cosas, ¿no? Sí, eso es muy posible. También el voto de último momento, ¿no? Que termina definiendo el bolsillo de las personas, que eso pasa en todo el mundo, el famoso voto económico. La gente que quizás no sabía si ir a votar o si estaba indecisa, o ese tipo de perfil de persona quizás sí terminó definiendo por la parte de, bueno, los precios están altos, las rentas están altas, ¿no? De los alquileres y eso, entonces termina votando el cambio en ese caso, en esto del plebiscito del gobierno. Yo tengo mi propia idea, pero capaz que vos tenés otra. Yo la idea que tengo es que no importa el presidente que sea de Estados Unidos, le importa solamente Estados Unidos y a Uruguay más o menos uno u otro le va igual. Pero decime tu opinión, ¿qué es lo que interesa? Sí, bueno, capaz que Uruguay no es muy representativo, por ejemplo, de América Latina en ese sentido. Sí pienso, bueno, ni que hablar que para el presidente argentino hoy fue un día feliz, de festejo. Creo que el impacto capaz más inmediato tiene que ver con ese ambiente o esa euforia, ¿no? De los sectores más de ultraderecha en el mundo y también en Argentina. Pero, por ejemplo, en Chile el año que viene hay elecciones. Y está José Antonio Kast, que es el representante de la extrema derecha, que tiene muy buenas chances de ganar. O sea, yo creo que esto afecta como el ambiente anímico, de alguna forma, de las derechas
nuevas derechas, extremas derechas más regionales en este caso, pero también a nivel global. Y en lo que es la política exterior estadounidense, bueno, lo que nos puede llegar a afectar es los efectos que tengan las guerras, ¿no? Que, por ejemplo, también hablando de Milei tuvo un buen día, bueno, Zelensky yo creo que no tuvo un buen día, que mira esto con mucha preocupación, porque, bueno, Trump ha dicho que tiene intenciones como de empezar a desfinanciar la OTAN y como de retirarse un poco de la OTAN, y claro, la guerra en Ucrania depende del financiamiento de Estados Unidos y de Europa. Que ya lo había hecho antes en su gobierno anterior también. Se había empezado a retirar de los ámbitos multilaterales, se había empezado a retirar y de las guerras también, que donde estaba Estados Unidos o donde había Patreons o soldados estadounidenses, se empezó a retirarlos todos. Sí, exactamente. O sea, sí, creo que eso va en línea con un gobierno, yo me imagino, muy volcado hacia adentro, ¿no? Como el tema de la reindustrialización, el proteccionismo económico, que también va en la lógica de la competencia con China y demás. Pero creo que ahí va la clave, capaz está en el tema de las guerras, sobre todo en la guerra en Medio Oriente, que ahí es más incierto, porque Israel de algún modo no precisa de Estados Unidos para continuar con sus objetivos en la región, sus objetivos militares, pero sí Trump, por ejemplo, ha tenido una actitud confrontativa con Irán, entonces ahí no sé si Trump no le daría como carta blanca para que, bueno, si quiere escalar la cuestión con Irán, que lo haga, que eso en la administración Biden era como que expresaron, no tenemos interés en ir a una confrontación con Irán, entonces eso, por ejemplo, podría afectar los precios de los combustibles de forma ridícula, ¿no? Si hay una escalada importante, ese tipo de cosas son las que nos podrían llegar, y después el tema migratorio, obviamente, que ahí hay que ver cómo llevan adelante todas las reformas radicales que han anunciado y si eso afectaría, no sé, el flujo migración sur-sur, como le dicen, ¿no? De los venezolanos, por ejemplo, que cruzan hacia Estados Unidos, que quizás tengan menos incentivos para hacerlo. Pero son efectos no tan impactantes de alguna forma como puede tener, no sé, en México. Así que bueno, creo que va más por ahí, por el tema de los precios, de los impactos que puedan tener esas decisiones más en clave geopolítica, en la economía mundial, y bueno, va por ahí el impacto que me imagino que puede tener en Uruguay. Bueno, en ese caso el impacto capaz que hasta es mejor, porque yo por lo menos soy de la idea que cuanto más migrante entre a Uruguay, tenemos una población un poco más grande y sobre todo de trabajadores, que es lo que necesitamos. Los necesitamos y, o sea, sin duda dinamizan todo, la economía, dinamizan la sociedad, la oferta de cosas que hay, vienen a trabajar, o sea, en ese sentido no sería, claro, un perjuicio, simplemente un efecto de la política estadounidense para esta parte del mundo, digamos. ¿Y qué pasa en lo judicial? Porque Trump estaba bastante complicado en lo judicial. ¿Que vamos a tener un presidente de Estados Unidos preso? Eso es tremendo. Yo creo que ahí el sistema democrático estadounidense queda como medio en jaque con esto, ¿no? De cómo una persona con 30 y pico de causas abiertas, lo habilitan a ser presidente. Igual me parece algo que no sé si hay precedentes, y el tema de la concentración de poder también, ¿no? Porque, digamos, Trump ya tiene mayoría en el Senado. La Cámara Baja está por verse, pero corre con ventaja. O sea, nos vamos a enterar los próximos días. Después tenemos el Poder Judicial, que ya se aseguró la mayoría conservadora de jueces en el periodo pasado. Entonces ahí tenés una concentración de poder importante en una persona que está con causas abiertas por hechos de todo tipo, entre ellos corrupción o abuso de funciones, ese tipo de cosas, y bueno, y fue electo presidente. Así que no sé si van a continuar esas causas, no sé cómo sigue esa parte, pero por lo pronto llama la atención que haya podido llegar hasta ahí pese a eso. Es más, que había escuchado que él lo pueden meter preso, igual puede seguir gobernando desde la prisión, ¿no? Me imagino que hay como algo así como fueros, ¿no? Y que una vez que él ya esté en la oficina, como ellos le dicen, no sé si van a avanzar esas causas. Es como que si ya no pudieron frenar la llegada de la Casa Blanca, ya. Pero vamos a ver, es como un escenario abierto, sería muy inédito y muy loco
un presidente en ejercicio que tenga que atravesar un proceso judicial, pero puede pasar. ¿Y cuáles son los lineamientos? Como para saber nosotros los lineamientos que tiene Trump y que va a cambiar un poco la forma que estaba gobernándose en Estados Unidos. Lo que te decía hace un rato, un repliegue hacia adentro. O sea, creo que el foco está en la reindustrialización del país, ¿no? O sea, todas las industrias pesadas y tecnológicas que se deslocalizaron hacia Asia del Este, hacia otras regiones del mundo por un tema de abaratar costos, ¿no? Desde los 90, los 2000. Bueno, eso tuvo efectos negativos, sobre todo en lo que se dice el cinturón de óxido de Estados Unidos, que es toda la parte de la noreste, ¿no? Los estados de Michigan, hasta Estados Unidos, los que están ahí en el medio. Y claro, ahí es donde votó Trump muy bien también, que eso no es menor, ¿no? Es una región que está muy asediada por el desempleo, por, yo qué sé, el Estado prácticamente no llega a esos lugares con servicios sociales o de mala calidad, o que son para el que puede pagarlos también, ¿no? Entonces, creo que esas zonas olvidadas van a ser como el foco de la política de Trump, sobre todo en clave de reindustrializar, de revitalizar y de traer las industrias de nuevo para Estados Unidos. Ese creo que va a ser el foco principal, acompañado por un proteccionismo comercial, ¿no? O sea, elevar los impuestos a lo que es productos, bueno, chinos, que ya están hasta los techos, los impuestos a los productos chinos, pero a otro tipo de productos que pueden competir con industria tecnológica local y demás. Creo que va a ir por ahí. Y bueno, ni que hablar el tema de la migración, que es un tema doméstico también. Lo que a mí no me termina de cerrar es que tiene como una plataforma, unas propuestas un poco radicales y no sé qué tanto, digamos, qué tan realizables son en la práctica, que también ya pasó en su momento con lo del muro, que le iba a trasladar los costos a México, que bueno, eso al final no pasó. Entonces me da la sensación que puede pasar algo similar y que puede haber más bien un continuismo de su propia política que Biden prácticamente no alteró, ¿no? La política migratoria de Estados Unidos fue como que siguió en una inercia prácticamente, y lo que sí es más peligroso en mi opinión es que ciertos sectores xenófobos de la sociedad, que a su vez estén altamente armados, que se sientan como validados de algún modo en salir a cometer atentados contra personas de migrantes o hispanas, como le dicen ellos, también gente que vive ahí, que es de ascendencia latina. Eso es como lo más peligroso para mí en este momento, que esas personas se sientan habilitadas a hacer, a cometer crímenes sobre estas poblaciones. Y en cuanto al tema del dólar, por ejemplo, acá en Uruguay, ¿vos pensás que eso va a provocar un alza hacia el dólar o una baja? Creo que va a depender mucho de la política del gobierno que asuma acá también. O sea, creo que ahí Uruguay tiene un margen para intervenir y controlar el tipo de cambio, pero digo, todo indica que tiende a la baja. O sea, si lo dejamos así al libre juego de la oferta y la demanda, viene la tendencia a la baja hace tiempo, acá en Uruguay por lo menos, ¿no? Sí, porque en otros lugares sube y acá baja. Exactamente, es algo muy entonces extraño. va a depender de la política del gobierno que asuma en marzo, pero sí, todo, o sea, está como todo dado para que el dólar pierda cada vez más fuerza. Incluso en esto del repliegue de Estados Unidos del mundo, yo creo que indirectamente habilita a que el nuevo orden mundial se empiece a configurar de forma más clara, con un mayor protagonismo de los BRICS, de Rusia, de China, ¿no? Y que ellos ya están pensando, por ejemplo, en un sistema alternativo al dólar, ¿no? Para el comercio, para comerciar entre ellos, por ejemplo, que ya lo están implementando. Y que mueve un montón del comercio internacional solamente por comerciar entre sí, India y China, por ejemplo. China y Brasil es bastante del comercio internacional por sí solo. Entonces, si todos los BRICS empiezan de a poco a sustituir el dólar, no sé, no digo que sea pronto, pero son cosas que se abren y que con este repliegue de Estados Unidos se pueden facilitar. Y bueno, y seguimos con presidentes hombres igual que acá en Uruguay. Sí, totalmente. No, y es impresionante la distribución por sexo del voto, como si sos hombre era mucho más probable que votaras a Trump, si además sos hombre joven, si sos hombre de áreas rurales,
Es como bien importante esa división por sexo, por edad, por área de residencia. Y otra cosa que me choqueó también es el voto masculino entre las comunidades latinas, las comunidades negras, afroamericanas, que no es que sean mayoría, pero fue muy importante. O sea, 40 y pico % en el caso de los latinos. ¿Y por qué se hace efecto? Porque supuestamente él está en contra justamente de esto. Es una gran pregunta. Yo por lo que he escuchado, lo que me he informado estos días, obviamente los latinos que votan allá están regularizados, o sea, migraron y están regularizados. Entonces lo que vi que se repetía mucho es esta cuestión de, bueno, yo llegué a este país y atravesé todo este proceso de regularizar mi situación que me costó muchísimo y como que me esforcé muchísimo por llegar acá. Y estas personas que llegan y que el gobierno les da todo, también un poco con las fake news, ¿no? Que fue todo un tema entre las comunidades hispanas allá, que, digamos, desarrollaron mecanismos para... de fact-checking, como le dicen, ¿no? Para chequear la veracidad de las noticias para las noticias en inglés. Las noticias en español no tienen fact-checking, sobre todo en YouTube, en las redes sociales en general, y creo que ahí hubo como una permeación de las fake news en esta cuestión de cómo llegan los migrantes ahora, ¿no? Los que ya están allá piensan, bueno, estos que están viniendo en masa ahora tienen todo fácil, llegan, les dan ayuda, les dan atención médica, consiguen trabajo, pero yo me rompí el lomo por llegar acá, por regularizar mi situación. Entonces, bueno, si van a migrar, que lo hagan como yo. Y aparte yo, que soy migrante legal, no me va a pasar nada. Entonces, creo que esa es un poco la lógica que permeó en mucha gente hispana que votó por los republicanos. Sí, es terrible, pero los que discriminamos más son capaz que, o los que discriminan más son los latinos que llegaron y dijeron, nosotros ya estamos acá, que no entren más, que no entren Totalmente, más, que con nosotros que no está entren bien. más y que si quieren entrar, que lo hagan bien. O sea, que hagan las cosas como manda la ley, como hice yo. Que se sacrifiquen. Exactamente, como si cruzarse la selva a pie no fuera sacrificado, pero bueno. Gracias, Micaela. Bueno, por favor. Nosotros seguimos y nos vemos en el próximo Expreso. Pausas en el camino marcan el compás. En el silencio que retumba, nuestra esencia sonará, resonando la ciudad. Vértice en el aire. Vértice en el aire. Vértice